Probablemente ya entendieron cómo se utilizan los delegados o tienen alguna idea, pero algunas veces puede llegar a ser complicado imaginar en qué nos serviría utilizarlos. Realmente el ejemplo en el que podemos aplicarlo. A continuación les voy a comentar en un caso que les dará una idea clara del alcance y función de los delegados. Imagínense que están desarrollando un sistema para una aerolínea. Algo tan simple como obtener el precio del vuelo implica varias reglas que dependen de un montón de parámetros. Por ejemplo, el origen y el destino del vuelo, los impuestos del origen y de destino, si es redondo o sencillo, si incluye algún servicio adicional, por ejemplo un seguro, entre muchas otras reglas. Si bien el cálculo de un monto total de este ejemplo puede tener varias formas o enfoques de resolución, por ejemplo, la creación de un método único que calcule el resultado con base a diversos parámetros, lo cierto es que el uso de delegados nos ofrece una opción de resolución más robusta debido a que nos ayudaría a encapsular la lógica dentro de cada clase. Por ejemplo, si tenemos una clase de vuelo internacional, esta puede resolver su precio internamente y así también lo harían otras clases. Incluso podemos pensar que si integramos otros servicios a nuestra plataforma, podrían estos otros usar la misma lógica basada en delegados de esta forma. Estaríamos logrando desarrollar una solución más flexible y mantenible. Para ver en este ejemplo algo similar, aunque más pequeño en nuestro código, voy a ir a un proyecto que ya he creado, el cual es básicamente lo mismo que tendrían que crear en un proyecto desde cero. Pueden colocar el nombre que aparece, que estoy marcando, o el nombre que prefieran. Y lo único que he hecho hasta ahora es agregar dos clases, clase vuelo nacional y la clase vuelo internacional, que son las clases de las que hablaba anteriormente. Si abrimos nuestro vuelo nacional podemos observar que tiene un IVA que se calcula dependiendo si el vuelo es redondo o si tiene también un TUA, que es otro impuesto que aplica a vuelos. Este es fijo, es un flotante también, tiene una propiedad de redondo y un método que sería calcular monto total, el cual recibe un monto y luego hace un cálculo con base a los impuestos, al IVA y al TUA, regresa el monto total. Luego tenemos la clase vuelo internacional y es bastante similar, aunque varían los montos. Por ejemplo, el IVA está igual a 0.16 y 0.04, ¿ok? El IVA es igual, el TUA vamos a comparar, eso sí varía. Por ejemplo, vuelo internacional tiene un impuesto adicional que es el impuesto federal. Impuesto federal de seguridad que aplica, por ejemplo, en el aeropuerto como en los Estados Unidos. También tiene redondo, tiene destino para saber con base a ese destino calcular el monto total y tiene el mismo método calcular monto total que por supuesto se calculará diferente dependiendo del monto, el IVA, el TUA y el destino, además del impuesto federal de seguridad. Al final, aquí lo que nos compete es entender no es tanto cómo se calcula esto es solo un ejemplo, en realidad no es un caso real como se calcula, porque calcular el monto de un vuelo es muchísimo más complejo, pero es un ejemplo de cómo variaría entre un vuelo internacional y un vuelo nacional porque tiene diferentes factores. Lo siguiente sería ver cómo aplicar los delegados en este caso. Si recuerdan, vimos anteriormente que lo primero que haríamos sería declarar nuestro delegado. Entonces, el delegado lo voy a colocar acá arriba para que no se nos pierda. Después del espacio de nombres voy a colocar Public Delegate Float, es lo que nos va a regresar un tipo flotante. Le voy a colocar de nombre calcular total. También como parámetro va a recibir un flotante que va a ser un subtotal. Esto sería todo lo que haríamos para declarar al delegado. Luego, en el programa principal vamos a hacer lo siguiente. Voy a crear un vuelo nacional y a este le voy a colocar new vuelo nacional. Estamos creando la instancia y luego voy a colocarle nada más que sea redondo. Hasta ahí
hemos simplemente creado una instancia de vuelo nacional. Lo siguiente entonces sí va a ser instanciar nuestro delegado. ¿Cómo hacer esto? Pues vamos a colocar calcular total, total igual a new calcular total. Y le tengo que pasar vuelo nacional. De hecho, le voy a cambiar el nombre. Mejor a NAC. Y aquí, para que no se confunda con el tipo, así es más fácil calcular monto total. Digamos que esta es la forma larga que vimos anteriormente en la que podemos instanciar nuestro delegado. Parece un poco confuso, pero pues funciona así. Ahora, si queremos verlo más claramente, podemos comentar incluso voy a copiarlo porque lo voy a llamar igual. Y utilizamos la forma corta, que en este caso sería como lo vimos en el ejemplo de nuestra slide de PowerPoint. Vuelo NAC, punto calcular total o monto total más bien. Digamos que en el primero creamos una instancia y en el segundo simplemente lo asignamos al método que queremos asignar precisamente de nuestro delegado. Ambas formas las pueden utilizar la que ustedes prefieran. Luego, para poder probar cómo estaría funcionando nuestro delegado, voy a colocar un precio que es flotante y lo voy a colocar 5500 para ver cómo funciona. ¿Qué es lo que nos falta? Si ya creamos el delegado, la definición, esta es la parte, luego hemos aquí asignado un método que coincide con la firma. Recuerden que calcular monto total está definido dentro del vuelo nacional y coincide con la firma del delegado. Hasta ahí vamos bien. Lo que nos faltaría como el paso 3 es la invocación. Entonces, de hecho, como paso 3 voy a hacer aquí mismo dentro costo del vuelo nacional y aquí voy a colocar precisamente la invocación del método. Si probamos en la consola ahora nuestro programa, el costo del vuelo nacional es de 6600.